arranque, entonces la batería tiende a descargar, a perder su carga. Entonces, para esto, el generador se encarga de recargar a la batería constantemente para que tenga pues la carga suficiente para un próximo arranque. ¿Listo? Entonces, también les estaba indicando de que este dínamo fue implementado en los vehículos antiguos y equipos antiguos, porque para esa época también ya existía el alternador, pero todavía lo que no se conocía era la forma de transformar la corriente alterna a corriente continua en los alternadores. Por eso es que se empezó a utilizar o generador, el cual transforma la corriente alterna a corriente continua, pero de una forma mecánica. ¿Por qué? Porque como ya les había indicado que no existían en esa época los elementos llamados rectificadores de corriente. ¿Listo? Entonces, hasta aquí estamos claros, señores, ¿se entiende la idea del regulador del sistema de carga convencional? ¿Listo? Un sistema de carga convencional. Y aquí, de contacto, está compuesto de una lámpara, un indicador, luego está compuesto de un elemento llamado regulador de voltaje y finalmente nuestro alternador o generador, ¿sí? Que son los elementos o los componentes de producir la corriente necesaria para todo el sistema del vehículo. Está controlado ahora por la unidad de control electrónico o más conocida como la ASM, ¿sí? Entonces, ¿y para qué? ¿Para qué propósitos ahora es controlada el sistema de carga por la ASM? Para poder reducir el consumo de la energía cuando el equipo no necesita demasiada cantidad de corriente. Entonces, monitorea las condiciones. Ejemplo, si nuestro equipo está a pleno funcionamiento, a full time, entonces la computadora entiende todo esto porque va a recibir información de todos los sensores que contiene el equipo y llegan esa información hacia la computadora, entonces determina que necesita mayor producción de corriente, entonces también va a enviar cierta cantidad adicional de corriente para que este componente genere mayor cantidad también de corriente para todo el sistema electrónico. Y a la vez, cuando el equipo está en una condición de ralentí, entonces también la computadora reconoce que el equipo no necesita demasiada corriente. Entonces, ¿qué es lo que hace? Reduce la cantidad de ¿qué? De corriente hacia el alternador o generador para que produzca lo necesario para esa condición de ralentí. ¿Listo? Entonces, por eso es que ya en los equipos modernos, ahora ya encontramos que el sistema de carga está monitoreado o controlado por la ASM. ¿Listo? Bien. Ahora, vamos a tener aquí un diagrama, y les voy a realizar la explicación y si es que de repente hay una parte que se pierdan, por favor me indican, ¿ya? Entonces lo voy a hacer de una manera despacio para que ustedes lo puedan entender. Entonces, esto vendría a ser un diagrama de un vehículo, del sistema de carga. Luego tenemos lo que es el tablero de control. Entonces, este tablero de control es universal. ¿Y por qué es universal? O sea, lo que va a variar es la forma y la cantidad de testigos que puedan aparecer en el tablero. Porque en todos los vehículos, cualquiera que sea, como vuelvo a repetir, puede ser equipo pesado, semipesado o liviano, todos esos equipos siempre van a tener un tablero de control. Y en el tablero de control se van a reflejar los parámetros o testigos más importantes. Dentro de ellos tenemos lo que es el sistema de carga. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cada vez que cuando nosotros empecemos a dar el inicio de arranque a nuestro equipo, entonces este testigo se va a encender. Entonces todo ese procedimiento se los voy a explicar ahora para que ustedes ya lo puedan conocer. ¿Listo? Entonces tenemos el indicador de carga. Nos dice que la luz indicadora de carga se ilumina cuando el sistema de carga no suministra suficiente energía para cargar a la batería. ¿Listo? Entonces, vamos ahí con un primer pequeño concepto.
Luego dice el interruptor de encendido en una condición de on, pero con el motor apagado. Dice que el regulador de voltaje suministra una pequeña corriente eléctrica a través del bobinado del rotor del alternador. ¿Ya? Entonces, ahora, profe, pero ¿y cómo funciona todo esto? Ahora vamos a la explicación en el diagrama. ¿Listo? Entonces, tenemos nuestra batería, nuestra fuente de alimentación, que se va a encargar de entregarnos la energía necesaria para que el sistema de carga funcione. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros giramos la chapa de contacto, acá tenemos nuestra chapa de contacto de acuerdo al diagrama o interruptor de encendido, giramos a la posición de on, entonces, ¿qué va a suceder en ese instante? Se enciende nuestro testigo. Entonces, cuando nosotros giramos la chapa de encendido o el interruptor de encendido a la posición de on, se enciende este testigo, pero ojo, el motor de combustión interna está apagado. Simplemente lo que hemos hecho es abrir el contacto. ¿Listo? Entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo que va a ocurrir? La corriente empieza a circular. Entonces, ¿desde dónde se inicia? Desde la batería. Entonces la batería nos entrega el voltaje, pasa por un elemento llamado fusible. Aquí tenemos una conexión que hace una derivación y pasa por otra caja de fusibles que nos va a servir para elementos de protección. Luego tenemos una conexión aquí entre el ramal del cableado y se dirige hacia la chapa de contacto. Entonces el primer paso para el sistema de carga, señores, es que tenga la alimentación de la batería hasta la chapa de contacto. Entonces, de la chapa de contacto, cuando giramos la llave a la posición de on con el motor apagado, entonces sigue el curso de la corriente. ¿Ya? Sigue el curso de la corriente y va a salir por otro cableado y se dirige a otro elemento de protección que es un fusible de 10 amperios. ¿Listo? Y de ahí se dirige hacia un indicador de carga. Ahora, ¿cuál es ese indicador de carga? Ese indicador de carga vendría a ser el testigo. Y ese testigo nosotros lo vemos reflejados aquí en nuestro tablero de control. ¿Listo? Entonces, cada vez que yo abro el contacto a la posición de on con el motor apagado, se enciende el testigo. ¿Y por qué se enciende el testigo? Porque la corriente alimenta hasta este punto del interruptor de encendido. Cuando seleccionamos a la condición de on, sigue la corriente su curso y llega hasta este indicador. ¿Listo? Ahora, desde ese indicador sigue la secuencia de la corriente y va a llegar a este elemento del alternador para poder alimentar a un elemento llamado rotor. ¿Listo? Acá tenemos el rotor. Entonces, cuando lo alimenta el rotor y finalmente el regulador de voltaje cierra el circuito a masa o tierra. Entonces, todo esto de la alimentación de la energía que pasa por todos los elementos que ya hemos mencionado y llega al regulador de voltaje y finalmente termina en chasis, tierra o masa, es simplemente para poder alimentar de voltaje a este elemento llamado embobinados del rotor. ¿Y qué ocurre aquí? Aquí va a ocurrir que cuando le llega la energía va a empezar a generarnos magnetismo. Y cuando genera magnetismo y desde la posición ahora que nosotros le vamos a dar el arranque, entonces ¿qué va a ocurrir aquí en este siguiente diagrama? Entonces cuando ya empezamos a darle el arranque, ¿qué va a suceder? Se apaga el testigo, porque a partir de ahí empieza la producción de la corriente continua. ¿Sí? Ahora el alternador es el encargado de generarnos la energía para poder alimentar a todo el circuito eléctrico, circuito electrónico y a la vez recargar a nuestra batería. ¿Listo? Entonces, ese proceso de trabajo es el que nos va a generar el sistema de carga. Ahora,
dependiendo del tipo de vehículo o equipo que ustedes vayan a diagnosticar, siempre tienen que considerar el voltaje máximo que genera un sistema de carga. Entonces, para vehículos livianos, la máxima carga vendría a ser 14,5. Para vehículos semipesados y para equipo pesado, la máxima carga vendría a ser 28 más menos 1 voltio. ¿Listo? Entonces, de esa manera es como funciona nuestro sistema de carga. En ambas condiciones, cuando el motor está detenido, tiene que alimentar al alternador, pero a un elemento llamado rotor para que me genere magnetismo. Y cuando ya nosotros seleccionamos la llave de contacto, pero a la condición de estar, ya para que el motor empiece a funcionar, este testigo se tiene que apagar. Y cuando se apaga es un indicativo que el sistema de carga está operando. ¿Listo? Entonces, hasta aquí, señores, ¿alguna pregunta que van a tener los alternadores? Ahora, dentro de los alternadores nosotros vamos a encontrar diferentes modelos con diferentes indicaciones, pero que significan lo mismo. Ya, eso lo vamos a ver un poco más adelante todavía. Por el momento, lo que más me interesa aquí, señores, es que ustedes entiendan cómo es que opera un sistema de carga. Después ya nosotros vamos a ver el tema del conexionado, cuál es la función que cumple cada uno de estos elementos, reconocer los componentes internos de un regulador, de un alternador y qué función cumplen. Eso lo vamos a ver más adelante. No se preocupen. Entonces, esta es la presentación de los dínamos o generadores, que así también se les llama. Que su forma es un poco diferente a lo que normalmente nosotros hoy en día conocemos, lo que cosa es un alternador, ¿no? Acá tenemos un alternador, estos son elementos alternadores que ya están introducidos en los vehículos, pero como les había indicado, antiguamente no se podía utilizar estos alternadores porque para esa época todavía no se conocían lo que eran estos elementos rectificadores. ¿Listo? Entonces, como no había, solamente los alternadores servían para poder producir corriente alterna. Y hoy en día ustedes saben que los equipos no funcionan con corriente alterna. Se tiene que transformar esa corriente alterna a corriente continua. ¿Listo? Bien, entonces, la función de la dínamo en el automóvil. Dice, la dínamo es una máquina eléctrica cuya misión es generar electricidad. Entonces, su función de este componente llamado generador o la dínamo, ¿qué cosa es? Generar electricidad. Entonces, al principio, la dínamo fue el producir electricidad que necesitamos de ese campo magnético. Entonces, volvemos aquí a nuestro diagrama y observamos aquí el interior de nuestro alternador, y este elemento llamado rotor es el que se va a encargar de generarnos la cantidad suficiente de magnetismo para que se pueda producir la corriente alterna y después se pueda rectificar. ¿Listo? Después del magnetismo, ¿qué necesitamos? Necesitamos los cables conductores o las bobinas, y aquí tenemos las 3 bobinas que vamos a encontrar en nuestros alternadores o en nuestros dínamos o generadores. Y para que esto funcione, ¿qué necesitamos? Necesitamos que el alternador o la dínamo esté conectado a una correa de transmisión hacia el elemento llamado damper. Entonces el motor, cuando empieza a girar, arrastra este damper, y como este damper está conectado con la correa de transmisión, va a hacer girar a nuestro elemento llamado alternador o dínamo. Y de esa manera es como nosotros vamos a ver la producción de la energía que va a servir para poder alimentar al sistema eléctrico, electrónico y a la propia batería para poderla recargar. ¿Listo? Bien, entonces la dínamo dice recibe el giro del mismo motor, donde tenemos el damper del motor. Esto empieza a girar cuando el motor está en funcionamiento, y por esta correa va a arrastrar el movimiento también a nuestro dínamo. ¿Ya? Este dínamo todavía lo podemos encontrar en algunos motores. De repente ustedes conocen el Volkswagen, más conocido como el escarabajo o el bochito.
¿sí? Entonces, algunos de estos vehículos todavía están utilizando estos generadores. ¿Listo? Bien. Entonces, según acabamos de ver, la dínamo recibe el giro directamente del cigüeñal con un símbolo de una batería a esta posición que es on. Simplemente, ¿qué va a pasar con el testigo? Se tiene que encender. Ahora, cuando esto se logra, entonces nosotros entendemos que el sistema de carga ha sido alimentado con la energía, pero todavía no hay carga. ¿Por qué? Porque el motor térmico no está en funcionamiento. Ahora, cuando giramos la chapa de contacto a la posición de start o de arranque, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? El motor empieza a funcionar. Y cuando el motor empieza a funcionar, esto, ¿qué tiene que ocurrir aquí en el tablero de control? Este testigo se tiene que apagar. Entonces, cuando se apaga este testigo, entonces, ¿qué va a suceder? Que nos está indicando que el sistema de carga entró en funcionamiento correcto al 100%. Ahora, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? Dice aquí que cuando circulamos por carretera y se ilumina el testigo de la batería, debemos parar automáticamente. Por lo tanto, debemos verificar si la correa está en funcionamiento. Y si el testigo se enciende, quiere decir que algo le ha pasado al sistema de carga. Ahora, con esto, como les digo, no nos está indicando si es problema de correa, de batería, de sistema eléctrico, del mismo testigo, no. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que verificar todo el sistema de carga. ¿Y por qué motivos tendría que ser así, señores? ¿Por qué? Porque ¿qué sucedería de repente si esta batería ya cumplió su ciclo de trabajo? Normalmente una batería tiene una duración entre 3 a 5 años. Pasado esa temporada, si es que nunca se le dio mantenimiento, probablemente se empiece a deteriorar la batería, o que de repente el sistema de carga ha tenido un problema, la cual ha tenido pues que como anomalía no tenía una buena recarga la batería. ¿Ve? Podría ser una condición. Ahora, otra. Podría ser que el foquito testigo se haya quemado el filamento. Y si se quemó el filamento, ¿qué va a suceder? No va a cerrar el circuito para poder excitar a ese elemento llamado rotor y nos pueda generar magnetismo. Otro de los elementos también que podría fallar es que esta correa se rompa. Y si esta correa se rompa, no va a tener movimiento de giro. Nuestro generador, producto de esto, no nos va a generar la producción de la electricidad. ¿Sí? Entonces, son muchos los problemas que se pueda presentar en un sistema de carga, señores. Entonces, por esa razón, es muy importante que ustedes sepan y conozcan el funcionamiento de cada uno de los componentes y a la vez cómo es que están conectados cada uno de estos componentes ya mencionados en un sistema de carga. ¿Listo? Y esto es lo que opera en todos los vehículos. Este es el mismo tipo de diagnóstico que yo tengo que realizar cualquiera que sea el vehículo, si es equipo pesado, semipesado o vehículo liviano. ¿Listo? Entonces, vamos, señores, pues actividades propuestas. Entonces, de todo lo que sabes de qué mecanismo recibe el giro la dínamo, un elemento llamado damper. Motor. Ese damper va a ser arrastrado mediante una correa a la polea de nuestra dínamo. ¿Listo? Ahora, vamos por la tercera. En la posición de encendido, se nos ilumina en el cuadro de instrumentos un testigo rojo con un